Empezamos a grabar. Esta es la tercera. Es nuestra... Hola Verónica, ¿qué tal? Conectando audio, pero no te oímos ni te vemos, cariño. Es nuestra tercera charla. Nuestra tercera terapeuta, Elisa Muñiz. Es médico familiar y además maestra de Kundalini. Y yo voy a decir que es una gran mujer, que ella todavía quiere pasar desapercibida por el mundo, pero no está predestinado para eso porque además tiene una altura que no pasa desapercibida. Entonces, le guste o no le guste, se la ve. Con lo cual, te guste o no te guste, Elisa, tengas tus dudas. Hola, Verónica. Te hemos oído por ahí un poquito. Un poquito. Hola, Enzo. Sí sirve. Así que... Sí sirve. Bueno. Sí sirve. Mira, yo te voy a decir lo mismo que dije con Ayurveda. A mí me sorprendió mucho cuando tú me enviaste tu primera invitación de Kundalini. Sí. Cuando tú me enviaste la invitación de Kundalini, dije, no, no puede ser, yo no puedo estar media hora así, o no puedo. Aún así, me resistí, asistí a la tercera y me sorprendió tanto, la disfruté tanto. Hombre, mira quién es Enzo. Hola, sí, perdón, porque estuvo mi hijo trabajando con mi computadora por el tema de la escuela y quedó con su nombre, así que qué bien. Romina para todas. Pues me sorprendió tantísimo que fíjate que has más con muchas ganas. Así que explícanos un poquito qué es esto de Kundalini. Chicas, ¿apagamos micros? Venga, apagados. ¿Qué es esto de Kundalini? A ver. Pues el Kundalini es uno más de los muchos yogas que hay y lo llaman como el yoga de la conciencia. Y realmente es un yoga como muy potente y que complementa o que une muchas cosas, ¿no? Recuerdo yo cuando llegué al Kundalini fue, como se ha comentado, ya soy médico, ¿no? Pues mi compañera enfermera es por la que yo llegué al Kundalini, ¿no? Estaba yo en una época un poco chunga de mi vida y le dije, quiero hacer algo que me revitalice, ¿no? Y me apetecía empezar yoga. Un segundo, Elisa. Todos tenemos como yoga como muy... Sí. Tic-tac. Ponte el micro ahí, porque se te va la... ¿Sí? Sí, se te va la voz. Aguántatelo. ¿Ahora? Ahora mucho. ¿Ahora me veis? Ahora sí. Mejor. Vale. Bueno, pues bueno, yo llegué al yoga como para que me sirviera, algo que me sirviera de energizarme a nivel físico, mental y espiritual, ¿no? Y recuerdo que mi compañera como dijo, si haces ese tipo de yoga, como un año de Kundalini Yoga te vale más que un año de 10 años de Hatha, de otras cosas, ¿no? Pero bueno, como todo, cada uno vende lo suyo como lo mejor, ¿no? El caso es que efectivamente empecé en el Kundalini y es un yoga que a Occidente nos lo trajo Yogi Bhajan, entró por Estados Unidos y fue un hombre que lo que trató de bajar a tierra y a la vida corriente el yoga y la vida de los yogis, ¿no? No, porque es muy fácil, como dicen, hacer yoga, meditar cuando uno está en la montaña, está metido él solo en la esa, pero con este tipo de yoga lo que llegas es a hacer el yoga con tu vida diaria. Quiere decir que puedes ser yogi, pero integrando en tu piedra del juanete. Quiere decir, ser capaz de llegar a
meditar, ejercitarte físicamente, pero a la vez saber que al momento tienes que ir a tu consulta, a tu comida, a tu hijo, tal, e integrar todo esto. Y ser capaz de, bueno, pues de tener un rato en el día para eso. Escucha una cosa. ¿Y por qué hay tantos tipos de yoga? Pues eso ya no quiere decir, pues es como todo. Hay unos que son como mucho más meditativos, como que mucho más utilizan la música, los mantras, el trabajar las vibraciones solo con la meditación. Otros utilizan más llegar solo por el ejercicio, por el cuerpo, también a ser capaz de relajarte y flexibilizar tu mente. Quiere decir, realmente el yoga, como dicen, que lo que significa yoga es unión. Entonces es unir tu cuerpo con tu espíritu y tu mente a través de, empezando por el ejercicio. Y al Kundalini Yoga le llaman el yoga de los, y por eso dicen que es tan potente, que es el yoga de los ángulos, por las posturas que haces unas posturas manteniendo durante un tiempo determinadas posturas, determinados ángulos que lo que hacen es que estimulan tus glándulas y estimulan tu circulación y te mejoran tu ritmo cerebral, tu ritmo cardíaco, y eso te hace estar más atento, más consciente, y tener una mente más fuerte y más flexible. ¡Qué sorpresa, de verdad! Yo siempre me había preguntado que por qué ellas se hacían esas posturillas así. No he indagado, ya lo dije el otro día, ni con Ayurveda, ni con... ¿Qué diferencia hay con el yoga Ayurveda y el yoga Kundalini? Porque los dos son yoga. El Ayurveda es más la parte nutritiva y alimenticia de las costumbres. Todo procede de la India. Pero el Ayurveda no es un yoga en sí, sino es un tipo de vida, un tipo de alimentación, de estar en el mundo. Karina va diciendo sí, con la cabeza. Sí. Un complemento son. Un complemento. Exactamente. Por aquí, entonces, ¿cómo se hace en caso de problemas de columna las posturas? Pregunta Romina. Es decir, si tienes problemas de columna, ¿cómo hacemos las posturas? La verdad es que este yoga lo que te va haciendo, siempre hay una postura, como si dijéramos la postura óptima o la máxima, pero siempre tienes que ir ofreciendo posturas alternativas para cada persona y para cada situación. Y una de las cosas que trabaja muchísimo el Kundalini es la columna, ¿no? Porque ahí es donde está el Kundalini. Lo que hace es elevar. Lo occidental, de los yogis te hablan del canal, tiene otro nombre y tal, pero lo que estás haciendo es tú estimulando todo tu líquido cefalorraquídeo hacia arriba con los movimientos. Se trabajan las cerraduras, ¿no? La cerradura de base, la cerradura central y la cerradura de cuello, y ahí lo que haces es que tú estimulas tu líquido cefalorraquídeo, lo vas subiendo hacia arriba y acabas estimulando el sistema, todo tu sistema cerebral, y ahí es donde están las glándulas más principales, la hipófisis, la pituitaria y la pineal, ¿no? Entonces, eso, pues, ahora te lo cuentan desde el punto de vista occidental, ¿no? Pero tú cuando estás estudiando o cuando estás practicando, aprendes la práctica, ves que mejoras, no sabes por qué, pero sabes que entras, bajas, y sales, y que eso te lo da en el momento. Elisa, entra y vuelve sal y vuelve a entrar, por favor. Salgo y entro. Sí, por favor, que se te oye fatal. Y está muy interesante esto. Sí. Qué sorpresa. Sí, se le corta mucho la conectividad, como sí, que sale muy enlatado. Sí. Qué interesante esto, ¿eh? Yo de hecho no tenía ni idea, ¿eh?
No, 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 yo le preguntaba eso porque viste que hay gente que te viene a ver sacando la parte emocional, te viene a ver con problemas de ciático y todo eso, y decís, bueno, ¿cómo haría una persona que está doblada, ponele, para poder mejorar su postura, ¿no? Porque no Sí, es y un sí. ahora, chiste el tema del nervio ciático. y ahora no sé si os habéis fijado que hay un yoga que lo hacen en unas cintas colgadas por ahí, Sí, 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 es es que increíble lo Es que apasionante hacen. buenísimo. esto, Es ¿eh? buenísimo. Sí, en tela se hace. Sí, Te en tela, cuelgan. tela. Elisa, te dejamos de nuevo el micro, porque de verdad que apasionante. Bueno, pues os comento cómo es una clase de Kundalini, que hay gente que le dice, puff, 1 hora y media, ¿no? Pero es porque, y ahí es donde yo he visto sí que es un yoga muy completo porque tiene la parte física, la parte de preparación, la relajación y luego la meditación, que realmente para llegar a entrar bien en meditación es importante el que hayas hecho previamente los asanas, que es la parte física, en la crilla, como decimos, que es lo que te ayuda luego a que tu mente esté preparada para hacer meditación. Entonces, siempre se abre la clase, primero enraizándote, sintiéndote bien en tu espacio y cantando un par de mantras, el Adi Mantra, que es el que te hace como centrarte, apartarte del momento en el que estás, centrarte en tu clase, estar dispuesto a aprender lo que tengas que aprender y como unirte con lo que llaman la cadena dorada, ¿no? Que son todos los maestros de Kundalini a lo largo de la historia, ¿no? Luego sueles hacer una parte de calentamiento, que hay veces que hay o no, con ejercicios sencillos para unos moverlo, y que yo ahí sí que me gusta siempre utilizar los pranayamas. Los pranayamas es la parte donde está el prana, donde está todo el trabajo de respiración, que es toda la energía que tenemos y que si supiéramos controlar nuestra respiración, sabríamos controlarnos. Y como yo siempre he dicho, y esto sí que lo utilizo muchísimas veces en mi consulta antes de trabajar con el yoga, ¿no? El darme cuenta que la respiración es, como yo digo, es algo que llevamos dentro de nosotros y que si sabemos trabajar, no sabemos controlarnos, ¿no? El problema es que si no sabes en un momento determinado tú relajar esa respiración, no sabes controlar una ansiedad. Cuando sabemos que una relajación lenta es incompatible con un cuadro de ansiedad, ¿no? Pero claro, cuando estamos en una crisis de pánico y no sabemos respirar, no sabemos parar esa crisis de pánico más que con una pastilla. Pero que para eso estamos un poco para enseñarnos, para aprender nosotros mismos a tener esos recursos que nos sirven para no necesitar los fármacos, pero que bueno, que también son necesarios, igual que son necesarias las operaciones cuando estamos más mal. Pues bueno, para eso tenemos nuestra medicina occidental que nos soluciona cuando estamos súper estropeados, pero Pero, para lo que es calidad de vida, para la prevención, es aprender todas estas técnicas. Dime. pero un poco como decía ayer Romina, ¿no? A ver, que es complementaria, no vamos a dejar de golpe y porrazo la medicación. Efectivamente, No, para tal nada. cual, sí, No, no, sí. quiero decir, no, es que no la podemos dejar en ningún momento. Y que No, sobre no, todo yo para creo que los uno le tiene que agudos, dar, perdón, Eli, ¿no? Pero no sé cómo trabajas por ahí vos en tus sesiones, pero digo, es importante creo que uno le transmita al paciente esa tranquilidad de que no somos quienes nosotros de decirle, no sé, tal mío relajante, en tu caso que trabajas mucho con las posturas y tal vez eso para ayuda Bueno, a nada. relajar el cuerpo, ¿no? Y decir, Digo, Eli tiene una ventaja, ¿eh? Os recuerdo que es Eli médica, es médica, no, yo, ¿vale? pero, Entonces, pero yo viste que yo ayer dije que aunque yo sea médica, yo no puedo ser la médica de mi paciente cuando no me no, consulta a no, mí por la medicina tradicional. Entonces, si ella un claro, no, paciente, no, por más que para sea nada. médica, va por la parte de lo que es Kundalini y demás, ella ahí, el bolete de médica se tiene que sacar, digamos, y Efectivamente. quedaría, ¿no? Está Pero bueno. que exactamente lo que dice siempre a la gente es que esté tomando lo que esté tomando, uno tiene que ir aprendiendo otros recursos. Y ay, sí, uno no puede nunca dejar esa como si de usos. ay, se le corta. ¿Te corta? A ver, ahora, Elisa, ¿Se oye? Ahora, ahora ahora. sí. Vale. Y entonces es intentar enseñar otros recursos que te sean
compatibles y posteriormente a lo mejor sustituibles, pero que tampoco, y que pueden ir de la mano para ir, pero lo importante es llegar a encontrarte tú bien física y emocionalmente, ¿no? Y ser capaz, por ejemplo, en lo que hablábamos, empezamos con la clase, luego lleva la parte física, que son la crilla, que cada vez está dedicada, pues, desde a la columna, hay muchísimas que se trabaja la inmunidad, los beneficios de Ahí se le corta. poder contra la enfermedad, las aperturas del corazón. Dios te hagas. ¿Se me oye? Nos preguntan por aquí, Elisa, que es muy sanador para el asma, ¿verdad? Sí, porque efectivamente el asma hay mucho problema de que respiramos mal y que habitualmente tenemos una capacidad respiratoria inferior a la que podemos utilizar. Entonces, en el Kundalini, vamos, en todos los yogas, lo que te aprende es a saber respirar y a ocupar toda tu capacidad respiratoria. Entonces, con eso vas a mejorar muchísimo. Porque aprendes En a el utilizar yoga, todo tu pulmón. en el yoga Kundalini, a ver, espera, respecto a los temas menstruales, cuando son tan dolorosos, ¿se realizan ejercicios? Sí, hay crillas dedicadas exclusivamente a los problemas menstruales, sí. En el yoga Kundalini también tenéis una alimentación como en Ayurveda. Es justamente la Ayurveda, quiere decir que la parte de alimentación, porque lo que te hacen es enseñarte a ser un yogi, entonces no es solo a nivel físico de trabajo, sino es a nivel de pensamiento y es a nivel de alimentación fundamentalmente. Como es el prana, no solo es el aire que respiramos, sino lo que aspira nuestra piel, lo que comemos y los pensamientos que entran en nuestra mente. Entonces, esa es la parte del yoga que está unido con el Ayurveda, que es la parte de alimentación. Ah, Y qué es la bueno. misma. Por ahí Malú nos había dicho antes que quería preguntar algo. Malú. Yo ahorita por lo que está hablando Elisa, porque me declaro totalmente ignorante ante los tipos de yoga, sí he visto que hay muchos, y precisamente mi pregunta va enfocada a que por los temas que hemos visto durante estos Zooms, que han sido la alimentación ayurveda, la parte de las emociones con Romina. En mi caso, yo también trabajo las emociones y a través del Reiki, flores de Bach y todo esto. Pero ¿cómo puedo yo lograr que de alguna manera, o cómo veo yo reflejado? Porque a veces creo que lo que buscamos cuando iniciamos un programa de esta naturaleza es encontrar el beneficio. Estamos hablando de lo que es, pero ¿cuál es el beneficio que a mí me traería particularmente el que yo practique yoga kundalini? ¿En dónde se va a ver reflejado en mi vida? ¿Cómo lo voy de alguna manera a vivir y a expresar? Porque pues básicamente yo voy mucho al beneficio de lo que voy a hacer. El que tú llegas a tener una mente fuerte y flexible. Ok. El que Y vas a eso, manejar tus emociones. como una especie de inteligencia emocional. Efectivamente. Lo puedes llamar así. Esto, Es decir, para que yo pueda lograrlo, ¿cuánto tiempo requiero? Porque vamos a ponerlo en un plano muy real. Cuando entramos a un programa de cualquier tipo, sea de nutrición, sea de ejercicio, sea de espiritualidad, nos gusta ver a corto plazo los beneficios. Pero en algunas ocasiones, pues esto no es magia y esto tiene que llevar un proceso. Pero aproximadamente cuánto tiempo, a partir de que inicie el yoga kundalini, puedo empezar a ver yo ese avance o esos resultados. Hay avances que ves inmediatamente, ¿no? Lo que te digo, ¿no? Tú al terminar una clase ves una mejoría, ¿no? Y otras, cuando ya tienes una constancia,
Ahí, por ejemplo, se trabaja mucho con las cuarentenas, ¿no? El llegar a hacer una cuarentena que es como 40 días, un ejercicio, una meditación, aunque sean de 3 minutos, de 5 minutos, y en esa constancia de tiempo también llegas a adquirir una serie de hábitos y una serie de cambios en tu mente, ¿no? Como que te dicen, te cambia un hábito y te hace... Y a nivel de lo que te recomiendan también es una media de 1 o 2 días a la semana durante 2 o 3 meses. ¿Esto Sí también que lo lo ves. pueden Pero practicar te los digo niños? que Ok. sí, sí, hay Esto, yoga para niños. ok. Muchas gracias, Elisa. Pero entonces, Elisa, tú me dices que en 2 o 3 meses yo puedo... No, quiero decir, tú con una clase que vayas ves el beneficio. Lo que pasa es que a la larga, como en todo, si tú no repites, si tú no sigues haciendo, no acabas cogiendo pues el acostumbramiento de tu hábito, de sobre todo, fundamentalmente la respiración, ya no la flexibilidad a nivel físico, ¿no? De las crillas físicas, sino más el ser capaz de meditar, ¿no? El aprender a entrar en el silencio, ¿no? Hablando del Reiki, dentro de lo que es el Kundalini, hay una parte de Kundalini que es el Sanarasaya, que es la meditación sanadora, que a mí me sorprendía uno de los profes que es de Sanarasaya, el que yo desde el principio me admiraba un montón, ¿no? Y de hecho, cuando terminé Kundalini, seguí haciendo Sanarasaya, ¿no? Y es que quiere decir que hay veces que haces meditaciones que empiezas con 3 minutos, acabas con media hora y al final es que vuelas. Como decía Yogi Baya, que os comenté, es el indio que trajo este tipo de yoga a Estados Unidos en los años 60, que era en la época hippie total, ¿no? Entonces, como que comentaba que él tenía que ofrecer a estas personas algo muchísimo más potente que lo que estaban tomando para que su mente se espabilara. Y es verdad que hay a veces que entras en meditaciones que te chutas, vamos. Que te vas, Sí. que te vas, que te vas. ¿Qué dura más o menos una meditación de Kundalini? Pues habitualmente, quiero decir, a mí es una de las cosas que al empezar, como veo que cuesta, empiezas haciendo una meditación de 3 minutos. Cuando ya es gente que lleva más tiempo, habitualmente la haces de 7, 11 minutos, ¿no? Porque al principio, cuando alguien no está acostumbrado a hacer meditación, tenerle, pues eso, 11 minutos en una postura, cuando es escuchando un mantra, pues todavía, ¿no? Pero haciendo una respiración como que es muy difícil, ¿no? En cambio, yo me estoy acordando ahora el año pasado, porque yo empecé a dar clases aquí en mi pueblo, yo ahora estoy en mi pueblo. Y pues eso, como que te da mucho corte el arrancar, ¿no? El que piensas que a la gente no le va a gustar o tal. Que hay gente que a lo mejor viene de hacer una meditación corta porque piensas que la gente se va a cansar y ves que te piden más. Que resulta que cuando ya estás entrando en encontrarte bien, se acaba, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo llevas, pues más dura. Pero vamos, que lo ideal para uno, por ejemplo, hacerse lo que decimos de una cuarentena es las meditaciones, como mucho de 11 minutos, está bastante bien. Que realmente eso lo podemos encontrar a lo largo de nuestro día, cuando nos levantamos o por la noche, ¿no? Pues quedarte con una meditación de las que haces en clase que te resuena, dices, esta me está gustando o por la intención que tiene, porque todos también tienen una intención, ¿no? Pues mejorar la voluntad, abrir el corazón, la relajación, el estrés. Y entonces la haces seguidas una serie de días, que dice la cuarentena por eso, porque es como imponerte una obligación y sí que ves cambios en ti cuando pasa, cuando la terminas. ¿Cuánto tiempo llevas en todo este mundo? Porque tú y yo nos conocimos en el
¿Hace 2 años? ¿Hace un En el año? 18, sí. Sí. En el 18 con lo de Nacho Muñoz, sí. Sí, Y allí ya pues yo, estabas metida en yoga. sí, ahí yo ya había terminado y ya daba clases. Yo empecé como hace 7 años así, 7 8 Ay, años. qué bueno, qué bueno. Empecé yendo a clase y la verdad es que para apuntarte a formación te piden que lleves un mínimo de 2 años conociendo el yoga, ¿no? Que al principio te choca, pero luego lo entiendes. Es decir, que es lógico que seas primero alumno y practiques antes de decir, me voy a hacer la formación, ¿no? Y curiosamente mi hija, que ha terminado ahora la formación, hace como 4 años o así, igual no, pues quiero apuntarme a yoga y fue a un montón de sitios a hacer yoga y yo de eso que a mí me veían, ¿no? Pero que nunca les había dicho. Y yo digo, bueno, pues vete un día a mi escuela, ¿no? Como siempre cuando empiezas las clases en cualquier sitio tienes pues clases gratuitas hasta que ves si te interesa o no, ¿no? Y se enganchó de tal forma que vamos, que siguió mi camino, quiere decir que estuvo practicando y luego ha hecho la formación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Así que tenemos yo voy a repetir que Elisa va a llevar la parte del programa de Quiérete Más Superstar, va a llevar precisamente todo lo que es la parte Kundalini, es decir, que nos va a equilibrar por ahí, que falta nos hace a todos, ¿verdad? Con este mundo Y de... bueno, y yo lo que veo que desde que llevo clases, desde que estoy aprendiendo más, ¿no? Y eso sí que es otra de las cosas que decía el maestro Yogi Bayan, que uno acaba de aprender cuando se pone a enseñar. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Por si no lo sabéis, tiene clases gratuitas, que durante la semana da alguna clase por ahí gratuita. Así que si la Así, si buscáis, queréis, ahora os mando el enganche del Zoom por si os queréis apuntar, porque la claro. verdad, aunque no sea por verme a mí, por ver los paisajes de mi pueblo, que ahora los estoy haciendo al aire libre en un parque de aquí, No, que ella la pero verdad que sí, da unas clases espectaculares. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora está en un paisaje de ensueño. Parece impresionante. de cine, impresionante, impresionante. Pues Elisa, creo que si nadie tiene nada que comentarle, Karina, Romy, No, no, yo había Clara, puesto si son individuales siempre las sesiones o si se pueden hacer algunas grupales, que es lo que hablábamos ayer de cuando comparábamos constelaciones, por ejemplo, que hay individuales o grupales. En el caso de lo que es Kundalini, si también se hace algo grupal para que todas Sí, muevan la misma energía o si es específicamente sí, 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 personalizada. vamos. Es bueno hacerlo en grupo. Quiero decir, yo hasta ahora las he hecho en grupo, quiere decir que ha habido días que ha coincidido que ha habido una sola persona, ¿no? Pero, y, y hasta antes de la cuarentena esta que hemos tenido, yo solo las hacía presenciales, ¿no? Ha sido ahora con la cuarentena que me he lanzado a hacerlas por Zoom y la verdad es que una de las cosas que tenía dificultad es la cercanía o no cercanía y luego el cómo corrige eso, ¿no? Y entonces, eso sí que lo he estado preguntando mucho a mis alumnos, cómo lo veían y cómo lo llevaban, y que lo que es importante es que yo repito mucho en la postura y que ahí nosotros somos el juez de nosotros mismos, quiere decir que no nos tenemos lo que decíamos antes, todo el mundo puede hacer yoga porque la postura se adapta a cada necesidad y luego lo que te van comentando que la persona según lo va haciendo se pone, pues es que ayer no llegaba y ahora me llego. Quiere decir que tú eres tu propio juez y tú eres el que te exiges el pasito más. Y sobre todo siempre sin forzarte y sin dañarte, que lo que no hay es que lesionarse. sin dolor, sin dolor. Yo siempre digo, no Exacto, hace falta dolor, no, efectivamente. no, dolor ni el de las agujas del médico, no. ¿A que no, chicas? Pues si alguna quiere preguntarle alguna cosa Y más, bueno, la tenemos aquí, nos podemos aprovechar. los que os comentaba que las clases son como de 1 hora y media, nos quedamos en el calentamiento con los pranayamas, luego es la crilla que es dedicada a algo y posteriormente esa crilla que es de movimiento y de ejercicio
cada ejercicio sueles haber como un momento de descanso como para movilizar todo lo que hemos movilizado de hormonas, de circulación, te relajas y luego al finalizar la crilla como de 20 minutos, media hora, hay un ratito como 10 minutos de relajación, que unas veces es guiada, otras veces es en silencio, escuchando una música o un mantra, y al final se termina con una meditación, que unas veces son solo respiraciones, otras veces son con mantras. Y al final, pues la despedida, siempre con el Eterno Sol, que es como un mantra como muy, muy devocional, de buenas intenciones para todos. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, chicas, muchas gracias, porque eso de hablar a mí como que no se me da muy bien. Pero bueno, espero que os hayáis enterado de algo y si no me seguís preguntando. A mí, Eso me hace a mí mirar más. a mí personalmente me ha encantado, por lo menos me has aclarado muchísimas cosas. Sobre todo ahora ya tengo más claro Ayurveda, Kundalini, ya voy teniendo la cosa ahí como más clara. Agradecerte a ti y a las participantes que habéis estado aquí. Recordaros que el Superstar empieza el día 15, que aquí tenemos ya 3 terapeutas. Mañana tenemos a la numeróloga, que es Miriam, muy interesante porque sabe muchísimo. Me pasó un poco como con Romina, que a la que se queda callada ya le digo, ¿ya estás contando? Y ya está ahí ella haciendo sus números y la verdad que me sorprende porque es súper certera. Así que un besito a todas. Hasta mañana, corazones. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta mañana. Bonita Hasta tarde. mañana. Y gracias. Chao.